Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22 y ya los vamos desarrollando. Entonces, el 13 dice más, ay de vosotros, aquí sigue hablando nuestro Señor Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ay, qué tremendo, ¿cierto? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es decir, sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, es decir, sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él, por el templo y por todo lo que habita dentro del templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahorita seguimos con el 23, voy a subrayar acá donde quedamos. Ay, qué palabra tan fuerte, ¿cierto? El Señor diciéndole a aquellos que Él había destinado como encargados de predicar su palabra, de enseñar la ley a Israel, como los guardianes de las ordenanzas del Señor, de los mandamientos del Señor. Y miren lo que les está diciendo, hipócritas, ciegos. Ay, Dios mío, qué dura esta palabra. El Señor pronuncia a continuación 8 ayes sobre los soberbios e hipócritas religiosos de su época. No se trata de maldiciones, el Señor no los está maldiciendo, malditos, no, sino más bien de expresiones de dolor ante la suerte de los mismos, no diferente de la expresión que lástima. Ay, qué tremendo, o sea, el Señor no los está maldiciendo, pero sí está diciendo, ay de ustedes, qué lástima de ustedes, me da pesar de ustedes. Claro, porque ellos conociendo la ley la transgredían voluntariamente, arbitrariamente. Entonces hay de ellos, porque no se quedan sin castigo. El Señor no es deudor de nadie y a cada uno le va a pagar conforme a sus obras, incluso a nosotros. En este momento tú y yo, miren, yo muchas veces lo digo, Señor, gracias, porque tú no nos pagas conforme a nuestras obras. Porque tú y yo somos malos, hacemos muchas cosas malas, pero a pesar de todo eso el Señor tiene misericordia, es bondadoso con nosotros, cuida de nosotros. Tan lindo nuestro Señor, sí nos permite recoger esas consecuencias de esas cosas que nosotros hacemos mal, esas cosas que sembramos, pues las recogimos. Pero realmente yo creo que el Señor no nos paga conforme a nuestras justicias. Pero un día, sea para los que vayan al infierno o los que vayan para el cielo, el Señor sí nos va a pagar conforme a nuestras obras. Sea para los que hayamos sido salvos, vamos a tener unos niveles de recompensa y los que vayan al infierno van a tener unos niveles de castigo. Entonces el Señor aquí está diciendo, ay de ustedes, cada uno de ellos iba a recibir lo que había sembrado. El versículo 13 dice, el primer ay se dirige contra su obstinación y obstruccionismo. Ellos mismos rehusaban entrar en el reino y estorbaban agresivamente a otros para no dejarlos entrar. Cosa extraña. Los guías religiosos son frecuentemente los oponentes más activos del Evangelio de la Gracia. Ustedes se recuerdan la predicación de Jonás. Y Nínive se arrepiente ante no la predicación de llevarnos al arrepentimiento que hace Jonás, sino la palabra de juicio que da. El Señor va a destruir esta nación en 40 años, ¿cierto?
Y ante ese anuncio, Nínive se arrepiente, un arrepentimiento genuino en ese momento, se produce un cambio. Y lo que hace Jonás es enojarse con el Señor porque el Señor lo salva. El Señor, al ver que Nínive se arrepiente, lo salva. Y Jonás se enoja con el Señor. Y mira, así estaban estos líderes religiosos, enojados porque el pueblo iba al Cristo, enojados porque el pueblo quería seguir a Dios. Pero es que ellos mismos no creían que eran dioses, y ellos ellos mismos no creían que Jesús era Dios, y ellos mismos se sentían dioses. Entonces, qué triste, eran los mismos líderes religiosos los que se oponían para que el pueblo ingresara, y ellos tampoco querían ingresar. Pueden ser dulces y tolerantes con cualquier cosa menos con las buenas nuevas de la salvación. El hombre natural no quiere ser el objeto de la gracia de Dios y no quiere que Dios muestre su gracia a otros. Muchos hombres son así. No quieren ser el objeto de gracia del Señor, es decir, no quieren que el Señor los salve, pero tampoco quieren que otros. Miren la historia de la amiga que yo les conté, cómo la mamá de ella rehusaba conocer al Señor, rehusaba aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, pero adicional la mamá decía, yo prefiero verte prostituta, drogadicta, que evangélica. ¿Sí ves? Ella que era una mamá, es la guardián del corazón de su hija, de su hijo, quien debe dar buenos consejos, quien debe enseñar, corregir, guiar al buen camino, enseñar la palabra del Señor, enseñar el temor al Señor. Esta mujer no quería entrar al reino, pero también estaba ahí, haciendo frente para que su hija tampoco entrara al reino. Era opositora y prefería verla en condiciones degradantes antes que conociendo al Señor. El segundo ay censura que se apropiasen de las casas de las viudas y que lo encubriesen haciendo largas oraciones. Entonces ellos veían que una viuda tenía varias cosas, que su marido le había dejado, posesiones o algo, iban y saqueaban a esa viuda. Pero después de que la saqueaban, hacían muchas oraciones. De verdad, yo no sé si la gente de verdad se cree el dicho de que el que peca y reza empata. Yo no sé si estos lo creían, si estos líderes religiosos lo creían, que iban a cometer injusticias, que iban a hacer lo malo. Cuando dice la Biblia que el Señor es defensor de las viudas, el padre de los huérfanos, ¿cómo se atreven a meterse con una viuda si el que las defiende es el Señor? ¿Y tú crees que iba a quedar impune esa injusticia? Iban a saquear la casa de las viudas, se iban a cometer injusticias con las viudas, y el Señor se iba a quedar como nada. No, pero ya hizo la oración, ¿sí? Sí, cierto, ya oró, bueno, ya. No, ni riesgos. Y si tú y yo hemos pensado en algún momento que hemos pecado, pero después venimos y leemos tantos capítulos de la Biblia, o después de haber pecado, yo voy a la iglesia o presto algún tipo de servicio al Señor y ya quedo impune, como que el Señor ya se olvidó de ese pecado. Para ti y para mí son este ay, es este ay. Ay de ti, si cometes injusticia después vas a orar. Ay de ti. Obviamente, si tú y yo pecamos, lo correcto es que tú y yo vayamos a la presencia del Señor y decir, ay Señor, perdóname. Señor, pequé contra ti. Ay Señor, ¿cómo fue que hice esto? Pero es que hay un arrepentimiento genuino y se debe producir un cambio. Pero si solo lo hacemos, si solo hacemos esa oración como una apariencia de piedad, o cualquier acto religioso que tú y yo hagamos para tratar de enmendar un poquito el pecado que hicimos, si no hay un arrepentimiento genuino, no te sirve de nada. Y para ti es este ay, para mí es este ay si lo hago. Entonces, algunas sectas actuales emplean una técnica similar, consiguiendo que viudas ancianas, a veces creyentes con poco discernimiento, firmen la cesión de su propiedad a la iglesia. Estos pretendientes de piedad recibirán mayor condenación. Ay, sí, miren, es muy fuerte. Y yo espero en mi Señor, porque hasta hoy, por su gracia, tenemos este devocional y predicamos la sana doctrina. Yo sé que Olga está en una iglesia de sana doctrina. Yo sé que hay personas acá que están en iglesias de sana doctrina, Solanger, mi mamá, mi esposo y yo. Pero
aleja también, pero yo le pido al Señor que te dé ese discernimiento porque puedes moverte de lugar, puedes trasladarte de ciudad, puedes irte a otro lugar, llegar a otra congregación y tú y yo debemos tener el discernimiento. No se puede pagar por un favor divino, no se puede, no es bíblico, es antibíblico, es un robo a mano armada. Tú y yo lo que le damos al Señor es nuestra vida. Con nuestra vida hay gratitud y nuestra forma de vivir le demostramos que estamos agradecidos por lo que hizo con nosotros. Obviamente damos una ofrenda, damos dinero a la iglesia, aportamos algo para el sostenimiento de la obra, no para pactar, no para sellar una palabra, no, nada de eso. Y hay congregaciones donde exigen eso. Usted no tiene dinero, traiga las llaves de su carro, traiga la tarjeta de propiedad de su carro y cédala al apóstol, cédala al profeta. La casa. Versículo 15. La tercera acusación contra ellos es su celo mal dirigido. Ellos llegaban a extremos inimaginables para conseguir un convertido. Pero después de llegar a hacerlo, después de que esa persona empezaba a vivir conforme a la ley, le hacían 2 veces más malvado que ellos mismos. Una analogía moderna es el celo de las falsas sectas. Un grupo está dispuesto a llamar a 700 puertas para alcanzar una persona para su causa, pero el resultado final es malo. Como alguien ha dicho, el más convertido llega frecuentemente a ser el más pervertido. Ay, qué tremenda expresión. El más convertido es frecuentemente el más pervertido. Entonces hacían muchas cosas por hacer discípulos, pero cuando ya se hacían discípulos les enseñaban sus mismas perversiones. Lo hacían 2 veces más hijo del infierno que hijo de Dios. Porque, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego, cierto? Entonces, ¿qué podían enseñarle estos líderes religiosos? Si solo eran eso, religiosos, extremistas, no creían en el Señor Jesús, eran incrédulos. ¿Qué podían enseñar? Entonces, hacían unos discípulos terribles. Versículo 16 y 22. En cuarto lugar, el Señor los denuncia por su casuismo o razonamiento deliberadamente deshonesto. Ellos habían edificado un falso sistema de razonamiento para evadir el pago de los votos. Por ejemplo, ellos creían que si uno juraba por el templo, no se estaba obligado a pagar, pero que si se juraba por el oro del templo, que entonces se debía cumplir el juramento. Entonces, si alguien decía, no, yo le juro a usted que yo le voy a dar tal cosa, se lo juro por el templo, y después yo no quería cumplir esa promesa, ese juramento, no había problema. No, pues que yo le juré por el templo, no. Entonces no había problema. Pero si esa persona juraba por el oro del templo, yo le juro por el oro del templo que yo voy a hacer esto por usted, ahí sí estaba en deuda, tenía que cumplir ese juramento. Decían que el juramento por el don sobre el altar era vinculante, mientras que jurar por el altar vacío no lo era. De esta manera ellos valoraban el oro por encima de Dios. ¿Qué representaba el altar? Bueno, en este tiempo hay congregaciones donde son extremas y como que el altar donde la persona, el predicador o los líderes de alabanza se montan para cantar, pues lo hacen un ídolo, la verdad. Hay congregaciones donde lo hacen un ídolo. No es el lugar santísimo, no. Si tú quitas todo lo que hay ahí, eso es madera, eso es cemento, ¿cierto? Pero tenemos cierto respeto por ese lugar, porque ese lugar y porque en el Antiguo Testamento era el lugar santo, ¿cierto? Había un lugar santo, había un lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. Entonces, pues, lo tenemos con respeto. Es como la Biblia. Para mí la Biblia no es un ídolo. No, digo yo, este papel, ¿cierto? Sé que es papel, es lo que hay aquí que para mí es un tesoro, pero pues yo la trato con respeto. Esta semana un amigo de mi papá que tiene una chatarrería trajo algunos presentes para mi mamá porque le llevan cosas muy buenas allá, unas cosas muy bonitas. Entonces trajo algunos obsequios para mi mamá y entre ellos, como él sabe que ella es cristiana, le trajo una Biblia. A nosotros nos partió el alma ver la Biblia así, mojada,
porque es el valor que le damos a esas palabras aquí registradas. Es que sabemos que es el pensamiento mismo de nuestro Señor aquí, ¿cierto? Entonces yo realmente así tengo una Biblia muy viejita. Yo no me siento capaz de botar mi Biblia. No, 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 no. Más bien la guardo, pero o sea, ¿cómo la boto? Y sobre todo sabiendo, cuando yo pienso en eso, cuando mi mamá me muestra esa Biblia, me dice, mami, mira lo que llevaron a botar en la chatarrería. Yo decía, Dios mío, ¿y cuántos lugares en el mundo anhelando, cristianos anhelando una Biblia y no la tienen? Lloran por ella, sufren por ella. Hombres que se vuelven, hay traficantes de Biblias. Hay traficantes de Biblias, hombres misioneros que aman al Señor y trafican Biblias y las llevan para que esos hombres, para entregarle a personas que no tienen Biblias. Y por eso mueren, por eso son metidos en una cárcel. ¿Cómo vamos tú y yo a botar una Biblia? ¿Cómo? Si tienes 20 en tu casa, 100 en tu casa, más bien regálalas a personas que quieran leer la Biblia y no tengan, pero tú y yo no, es que no podemos, un hijo de Dios no puede, no, de verdad yo te lo digo, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, yo no creo que sea capaz de botar una Biblia, no lo creo. Entonces me da mucha tristeza ver eso, me da tristeza ver cómo menosprecian la palabra del Señor, cómo menosprecian las cosas del Señor, pero es no llegar a la idolatría, ¿cierto? Porque nada, o sea, ni siquiera la Biblia es Dios. Es lo que está aquí escrito, que es su palabra, pero no podemos hacer de ella un ídolo. Lo mismo con el altar. Es un lugar de respeto. Los instrumentos del Señor, yo no estoy de acuerdo con una congregación donde los instrumentos son para tocar para el Señor, son para alabar al Señor, se usen para cantar música tradicional, música del mundo, que no glorifica al Señor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que, mira, hay algo que es como consagrado, ¿sí? Como algo destinado solo para algo. Entonces, si hemos destinado algo para el Señor, ¿cómo lo vamos a usar para otra cosa? Y mucho más, algo que no le dé la gloria al Señor, que no honre al Señor. Estos líderes religiosos, o sea, hacían lo mismo. Habían tenido en poco el altar. Pero eso sí, el oro que está sobre el altar, ese sí tiene importancia. Si ves como siempre ese enfoque a lo material, eso demuestra la vanidad del corazón, eso demuestra el corazón corrompido. Y el don sobre el altar, riqueza en una u otra forma, esto se refiere a don sobre el altar, por encima del altar mismo. Estaban más interesados en lo material que en lo espiritual. Estaban más interesados en recibir el don, es decir, el oro, que en dar. El altar era el lugar donde se daba. Claro, donde el Señor daba su gracia, donde alguien se paraba a predicar la palabra del Señor y daba a otros, ¿cierto? Pero ellos estaban más interesados en el don, en lo que pudieran recibir, que en el altar que representaba que el Señor nos iba a dar o que ellos tenían que darse a la gente, dirigiéndose a ellos como guías ciegos. Jesús denunció su sofistería. El oro del templo tenía un valor especial solo porque estaba asociado con la morada de Dios. El Señor les estaba explicando que el oro del templo tenía un valor especial solo porque estaba asociado al servicio al Señor, porque se daba para el Señor, se ponía en el altar, sobre el altar, para disposición del Señor, para que se pudiera mantener el templo, la obra del Señor se siguiera extendiendo. Solo por eso tenía valor. Tú y yo podemos tener dinero, pero mira, tú y yo podemos pagar los servicios, podemos pagar el arriendo, podemos comprar la comida y todo eso está bien. Pero ¿sabes cuál es el dinero mejor invertido? No el que tú metes en la bolsa de valores o en el CDT. Es el que tú y yo damos para la obra del Señor. Ahí de verdad cobra valor el dinero que tú y yo tenemos. Ahí es donde cobra valor. El resto, tú compras la comida y te la comiste. Pagaste el arriendo, al otro mes tienes que pagar el otro. Pagaste los servicios, al otro mes tienes... Eso se va en todo. Mira, piensa, cualquier cosa. Ay, Jelsi, no.
No, el CDT que yo tengo, sí, ese CDT también es un saco roto, todo es saco roto. Tú sacas ese CDT y te lo gastas y es un saco roto, una misma casa. Que fuera que tú compraras una casa y tú no tuvieras que meterle un peso más en toda tu vida. Hay que volverla a pintar. Y se dañó el acueducto. Y hay que hacer esto y hay que arreglar esto. Es un saco roto todo. En lo único en lo que tú y yo realmente hacemos una efectiva inversión, una inversión que tiene un retorno, es en la obra de nuestro Señor. Entonces, por eso no nos debe doler dar para la obra del Señor. Era el altar lo que daba un gran valor al don que estaba sobre el mismo. Las personas que creen que el oro tiene un valor intrínseco son ciegas. Solo es valioso en tanto que se emplea para la gloria de Dios. Los dones dados por motivos carnales carecen de valor. Los dados al Señor o en nombre del Señor tienen un valor eterno. Entonces, ¿cómo damos tú y yo en nombre del Señor cuando damos a una persona necesitada? Cuando damos a otros. Así estamos dando en nombre del Señor. Entonces damos en nombre del Señor cuando damos para la obra del Señor. Tú y yo damos en una iglesia que se administren bien los recursos. Y en esa iglesia se paga un arriendo, se pagan unos servicios, se le da un salario al pastor, al líder de esa iglesia, pero también se da para que otros conozcan al Señor y se da para misiones, para enviar personas a otros países o a otras ciudades dentro de nuestro país, que se predique la palabra del Señor. Me gusta mucho cómo Pablo habla a una de las iglesias, no sé si fue a Filipenses, y dice que qué bueno que hayan retomado su cuidado por él. Es decir, qué bueno que ustedes hayan vuelto a mandarme ofrendas. Qué bueno. Él se alegra en eso. Pablo nunca rehusó una ofrenda, tampoco la exigía. De hecho, él tenía por derecho, por ir a predicar la palabra del Señor, y vamos a llegar a esa carta, es muy linda. Pero él tenía por derecho recibir ofrenda, es que él iba a hacer la obra del Señor y el obrero es digno de su salario. Entonces, él no estaba pidiendo dinero para enriquecerse, estaba pidiendo, pues, no pedía, pero él aceptaba su sustento diario, estaba bien. Pero creo que fue a Corintios, él no quiso aceptarles nada de eso. Decía, no, es más, yo les doy. Se iba el apóstol Pablo a trabajar, hacía tiendas de campaña, hacía él con sus propias manos trabajo para poder darles. Decía, yo más bien les doy, porque como eran mezquinos, como no tenían una genuina convicción del dar, entonces les dolía darle al apóstol Pablo. Él decía, yo no quiero ser tropiezo para ustedes, más bien yo les doy. Si necesito darle, les doy, pero no les quito para que ustedes por eso no vayan a decir, ay, no, este bien es por plata, no. Y ya no quieran saber nada del Señor. Mira qué nivel el de Pablo, ¿cierto? Pero él sí manifiesta la importancia de dar. Y dice, ni siquiera por mí, por ustedes, porque cuando ustedes dan son los que más son bendecidos. Cuando tú y yo damos, somos muy bendecidos. El hecho es que fuese por lo que fuese que juraban aquellos fariseos, Dios estaba involucrado. Sea que juraban por el templo, Dios estaba involucrado. Dios es el Dios del templo. Si juraban por el oro le pertenece al Señor. Y ese oro por el que juraban estaba sobre el templo. Dios estaba involucrado en cualquiera. Y ellos estaban obligados a cumplir el voto. Por eso dice el Señor que tú sí seas sí y tú no sea no. Sea lo que prometas, sea lo que juras, tú debes cumplir. El hombre no puede rehuir sus obligaciones con razonamientos falaces. Los votos son vinculantes y las promesas se han de guardar. Es inútil apelar a tecnicismos para evadir obligaciones. Leamos del versículo 23 al 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, era necesario diezmar la menta, el comino, el eneldo, claro que sí. Pero no se podía dejar de hacer misericordia, justicia y tener fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Pues esa apariencia súper linda, más por dentro. ¿Qué tiene por dentro ese sepulcro? ¿Qué tiene por dentro ese sepulcro? Huesos, gusanos, podredumbre, descomposición. Más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ay, qué tremendo. Vamos a desarrollarnos. Quedamos en el 28. 23 y 24. El quinto ay es contra el ritualismo sin realidad. Los escribas y fariseos eran meticulosos en dar un diezmo al Señor de las plantas más insignificantes que cultivaban. Dios mío bendito. ¡Ay! Ni siquiera diezmaban las plantas más importantes, las que mejores se vendían, las que más rentables eran, las más bonitas. No, daban al Señor las plantas más insignificantes que cultivaban. ¿Tú recuerdas la historia de Caín y Abel? Dice la Biblia, el Señor recibe una ofrenda de Caín y una ofrenda de Abel. Y cuando el Señor ve la ofrenda, dice la Biblia que se agradó de la ofrenda de Abel. No dice la Biblia, y aunque hay varios intérpretes que dicen que Dios se enojó con Caín fue porque no le dio un becerro o una oveja, como lo hizo Abel. Pero lo que pasa es que Abel era pastor de ovejas. Caín labraba la tierra. Yo realmente no creo que ese haya sido el motivo del juicio sobre Caín. O no del juicio, sino que Dios no se haya agradado de la ofrenda de Caín, porque Dios a cada uno nos pide de lo que tenemos. Ah, pero es que era sangre, Dios demandaba la sangre, pero realmente no creo que sea. Creo que Dios podía aceptar de Caín ofrenda si era lo que labrase de la tierra, pero si era lo mejor, como lo hizo Abel. Porque dice la Biblia que cuando Abel dio la ofrenda, dio lo mejor, el primogénito, lo mejor que tenía. Él miró entre todas sus ovejas y dijo, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es el mejor? Ese es para mi Señor. No dijo, este se le quebró la pata, ese me sirve. O ese que está como manchado, como que calvo, le está cayendo el pelo, ese me sirve. No, dijo, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para ayudárselo a mi Señor? Y eso le dio. Pero quizás Caín no tomó de lo mejor. La lechuga que ya tenía un montón de hojas todas malas, se estaba pudriendo, el pepino todo mayugado, ese le dio al Señor lo que le quedaba, porque él tenía que vender el resto, o era para comérselo él mismo, entonces tenía que dejarlo mejor para él y darle lo que quedaba al Señor, al Señor. Entonces mira cómo es importante lo que aquí dice, lo que era más insignificante para ellos, lo que no era tan rentable para ellos, lo que era, no era muy bueno, las plantas más insignificantes, esas le daban al Señor, no le dieron lo mejor. Así en todas las áreas de tu vida y de mi vida. ¿Qué le damos al Señor? Mira, muchas veces lo mejor de nosotros para el Señor nos va a costar. Eso es como una señal. Esto me cuesta, esto es lo que es mejor para mi Señor. Lo mejor que tengo. Generalmente nos va a costar. Jesús no los condenó por este cuidado acerca de los pequeños detalles de la obediencia. Miren tan lindo mi Señor. Aunque le dan lo más insignificante, no fue en eso en lo que se enfocó el Señor. Ustedes me dan lo más insignificante. Yo les dije que me dieran esto y esto y esto, ustedes me dan esto. No se enfocó en eso. Pero les reprochó duramente que fuesen totalmente carentes de escrúpulos para lo que se refería a mostrar misericordia, justicia y fidelidad a otros. Cuando aquí habla de fe, cuando el versículo dice fe, el 23, en la última parte, la justicia, la misericordia y la fe no es esta fe que nos salva, esta fe de confianza en el Señor, sino que esta fe es un fruto, como dice Gálatas, y es fidelidad, ¿cierto?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando dice fe es fidelidad, fidelidad, bondad, mansedumbre. Entonces es esa misma fe a la que se refiere aquí. El Señor demandaba justicia, misericordia y fidelidad. Fidelidad al Señor, pero también cómo me porto con fidelidad, lealtad a otro, ¿cierto? Entonces eso fue lo que le reprochó el Señor a estos discípulos o a estos líderes religiosos, empleando una figura de lenguaje insuperada por su expresividad. Jesús los describió colando el mosquito y tragando un camello. El mosquito era un diminuto insecto que a menudo caía en una copa de vino dulce y que era colado sorbiendo el vino a través de los dientes. Ah, miren qué tremendo. No usa la figura aquí, por nuestra cultura pensaríamos que está usando un colador, ¿cierto? Pero entonces miren qué tremendo. Aquí la figura que el Señor está usando era que generalmente esos mosquitos, allá, para ellos era muy conocido lo que el Señor estaba hablando, se metían, yo pienso que es como el mosquito de aquí, ¿cierto? Esos mosquitos pequeñitos, sobre todo que aparecen con los fermentos que uno tiene, esos mosquitos pequeñitos, entonces caían en el vino dulce y eran colados sorbiendo el vino a través de los dientes. Entonces cuando se lo tomaban, quedaba entre los dientes el mosquito, ¿cierto? Ahí era colado. Qué ridiculez cuidarse tanto de lo insignificante y luego tragarse el animal inmundo más grande de pestilencia, que sería el camello, ¿cierto? ¿Cómo se tomaban? ¿Cómo se tomaban el vino? Con los dientes detenían el mosquito. Ay, ve, este mosquito estaba en el vino, pero se tragaban el camello. Se tragaban el camello. El mosquito eran esas cosas que ellos hacían a medias. Ay, sí, ve. Cuidado, hay que diezmar la menta, hay que diezmar el eneldo. Pero el camello, la justicia, todo eso sí, no haga justicia. No seamos fieles. ¡Qué tremendo! Entonces dice acá, los fariseos estaban infinitamente preocupados por las minucias. Lávese las manos antes de comer. Que el plato esté bien limpio por fuera. Pero burdamente ciegos y enormes pecados como la hipocresía, falta de honradez, crueldad y codicia habían perdido el sentido de la proporción. Así estaban estos líderes religiosos, una apariencia. Entonces, muy estrictos, diezmando su menta, su eneldo. Pero lo que había que hacer no lo hacían. Lo que había que hacer para agradar al Señor no lo hacían. Obviamente, como les dice el Señor, había que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es que, ¿en qué estorbaba? Que ofrendaran o diezmaran el eneldo y la menta, pero también fueran justos. Nada, eso no tenía ninguna como oposición entre sí, ¿cierto? Podían hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo que tú y yo tenemos que pensar a la luz de esta palabra es cómo vivo yo, Señor. ¿Será que yo estoy siendo oscuridad en mi casa y luz en la calle? ¿Será que soy una apariencia de piedad? ¿Cómo está nuestra vida? Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar, evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros? El sexto ay tiene que ver con el externalismo. Los fariseos, cuidadosos por mantener una exhibición externa de religiosidad y moralidad, tenían los corazones llenos de rapiña y de injusticia. Tenían que limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato. Esto es, asegurar que sus corazones estaban limpios por el arrepentimiento y la fe. Entonces, y solo entonces, sería aceptable su conducta exterior. Hay una diferencia entre nuestra persona y nuestra personalidad. Tenemos la tendencia a enfatizar la personalidad. Esto es aquello que queremos que los otros crean que somos. Dios enfatiza la persona, lo que realmente somos. Él desea verdad en lo íntimo. Versículo 27 al 28. El séptimo ay es también un golpe contra el externalismo. La diferencia es que el sexto ay ataca la ocultación de la avaricia, mientras que el séptimo condena el ocultamiento de la hipocresía e iniquidad. Los sepulcros eran blanqueados para que los judíos no los tocaran sin querer y quedasen así ceremonialmente
contaminados. Jesús asemejó los escribas y fariseos a sepulcros blanqueados. Los sepulcros en Israel eran blanqueados. Piensa con cal, ¿cierto? Eso es como lo que se me viene a mí a la mente. La cal. Entonces, cuando había un sepulcro, le echaban cal a ese sepulcro para que se diferenciara. Quizás no ponían estos epitafios que ahora se ponen en nuestros tiempos. Entonces como que no se diferenciaba el sepulcro y de pronto un sacerdote pasaba por ahí y si no estaba el sepulcro blanqueado, pintado con cal, digámoslo así, el sacerdote podía tocar ese sepulcro y quedaba impuro, ¿cierto? Entonces por eso los blanqueaban, para que se diferenciara. Eso es entonces no lo puedo tocar porque quedo inmundo. ¡Qué tremendo! Y el Señor les dice, sepulcros blanqueados. Ellos creían que por no tocarlos ya no estaban impuros. Pues sí, estaban impuros. Estaban blanqueados, eran sepulcros, su corazón y todo estaba corrompido, pero su exterior también demostraba que eran un sepulcro, eran blanqueados, que parecían limpios por fuera, pero que estaban llenos de corrupción por dentro. Los hombres creían que el contacto con estos guías religiosos sería santificador, pero en realidad era una experiencia contaminante porque estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay, qué tremendo. Qué tremenda esta palabra. Qué tremenda. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.